bienvenido. Estás escuchando En Jesús Podcast, donde buscamos ver a Cristo. Y el día de hoy vamos a leer algo muy interesante, porque eso que vamos a leer está en los 4 evangelios. ¿Y por qué es interesante eso? Porque cada evangelio cuenta la misma historia, cuenta cómo nació Jesús, cómo vivió Jesús, su ministerio, cómo murió y resucitó. Pero esto que vamos a leer el día de hoy está registrado en los 4 evangelios. Siempre l- que las personas cuentan historias, las cuentan diferente. Entonces, cuando Mateo o Marcos o Lucas contaron lo que ellos vivieron alrededor de Jesús o lo que escucharon, ellos lo contaron como ellos lo vivieron. Entonces, es muy interesante que esto que vamos a leer se repitió 4 veces, como que era muy importante, como que Jesús lo decía mucho en sus sermones, en sus predicaciones, ¿no? Pero antes de empezar con esto, solamente rápido quiero hablarte de Patreon. Patreon es un lugar donde tú podrías apoyarme hasta desde $1 al mes. Y muchas gracias a los Patreons por su generosidad. Muchas gracias. Y eso sería todo. Y vamos a ir directamente al mensaje. Vamos a estar en Marcos 8:27. Y es interesante porque los policías y los agentes dicen que cuando una persona cuenta la misma historia, cuando sucede un crimen o algo, y llevan a 2 o 3 personas a interrogarlos por separado, y cuando estas personas cuentan exactamente la misma historia con los mismos detalles, es porque están mintiendo. Porque para contar exactamente lo mismo con los mismos detalles, es que se pusieron de acuerdo antes para decir lo mismo. Entonces es mucho más probable que no estén diciendo la verdad. Pero en los evangelios hay diferentes detalles, ¿no? Y a veces hasta que parece contradecirse, ¿no? Entonces eso es bueno porque sabemos que los evangelios están diciendo la verdad. Entonces decían diferentes historias o lo miraban desde su punto de vista, ¿no? Lo vivieron desde su punto de vista, entonces lo contaron como tal. Y es muy curioso que esto se quedó en los 4 evangelios. Y ahorita vamos a leerlo. Y dice el 27. Y vamos a empezar desde aquí. Dice Marcos 8:27. ¿Quién dice la gente que soy? Que soy, ¿no? Jesús está con sus discípulos y les hace esa pregunta: ¿quién dice la gente que soy? Y el 28 dice: bueno, contestaron algunos diciendo Juan el Bautista, otros dicen Elías y otros dicen que eres uno de los profetas. Entonces les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy? Pedro contestó: tú eres el Mesías. Pero Jesús les advirtió que no contaran a nadie acerca de él. Por ejemplo, aquí en Marcos no dice, eh, en los otros evangelios, Jesús le dice: eso no te lo reveló ni sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos. Y este detalle no aparece aquí. A eso me refiero con que cada quien lo contó como lo que se acordaba, ¿no? Y luego dice el 31, y aquí comienza lo interesante. Dice: entonces Jesús comenzó a decirles que el Hijo del Hombre tendría que sufrir muchas cosas terribles y ser rechazado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los maestros de la ley religiosa. Lo matarían, pero 3 días después resucitaría. Mientras hablaba abiertamente de eso con sus discípulos, Pedro lo llevó aparte y empezó a reprenderlo por decir semejantes cosas. Y aquí está muy curioso ya. am, Desde aquí ya me gustaría pararme y meditar un poco acerca de esto.
yo cuando predico, ¿no? Siento que a veces soy humano, me puedo equivocar, puedo decir algo que no está en la Biblia a lo mejor, o decir un chiste que era inapropiado, como que "Hey, te pasaste con ese chiste", y sucede, y puede suceder en el futuro que alguien de mi congregación venga en confianza, ¿no? Y me aparte en lo privado y me diga, ¿sabes qué, Jorge? Ese chiste no estuvo muy bien que lo contaras ahí el domingo. O que me digan, ¿sabes qué? No, te pasaste ahí la Biblia no dice eso, ¿no? Estás malinterpretándolo. Y ok, somos humanos, me equivoco. Ok, perdón, vamos a estudiarlo o ya no vuelvo a decir esos chistes inapropiados, ¿no? Em, pero que Pedro lo hiciera con Jesús, es como que, ¿qué pantalones tenía Pedro? ¿O cómo se le ocurre? Después de haber tenido la revelación que él era el Mesías. Es como que les pregunta, ¿quién dicen que soy? Y todos dicen, no, que Juan y bla, bla, bla. Y luego Pedro, no, pero tú eres el Mesías, se lo reveló Dios. Y después de esa, ir a corregir al Mesías, ¿no? Y aquí hay tantas cosas que podemos estudiar, o sea, pero qué curioso, está así Jesús predicando, hablando de que va a perecer en contra de los maestros religiosos y que va a ser, que lo van a matar. Y Pedro lo interrumpe para regañarlo. No digas estas cosas acerca de ti. En otras traducciones o en otros evangelios lo dice así. Dice, lo reprendió por decir semejantes cosas. Qué valentía, ¿no? La de Pedro. Ir a regañar a Jesús, a Dios mismo, ¿no? Y luego aquí está muy interesante. Jesús dio la vuelta, miró a sus discípulos y reprendió a Pedro. Aléjate de mí, Satanás. Aléjate de mí, Satanás. Wow. Jesús le dice, aléjate de mí, Satanás. Y otra vez, voy a lo mismo. La Biblia nos enseña que cuando vayamos a regañar a alguien, que lo más sabio es apartarlos y regañarlos y decir, ¿sabes qué? Creo que la regaste en esto o esto no lo estás haciendo bien. Y eso es lo sabio, apartarlos en privado, no enfrente de la gente. Pero aquí Jesús lo hizo muy sabiamente. Más bien, tenemos que tener mucho cuidado con esto, ¿no? Ahorita lo que voy a decir. Porque Jesús es Jesús y Él es la sabiduría misma, ¿no? Entonces, Jesús adrede, lo reprende, lo regaña enfrente de la gente. Ahora, Jesús es Jesús, vuelvo a repetirlo. Jesús es la sabiduría misma, Él es Jesús, pues. Ah, nosotros no tener que tener cuidado con que, ok, Jesús lo hizo, yo también voy a reprender a la gente enfrente de así toda la congregación. Que tener mucho cuidado porque podemos terminar avergonzando a la gente. Y ese no es el corazón de Jesús. Pero Jesús, en esta ocasión, interrumpe todo. Dice, y está muy curioso como dice, Jesús se dio la vuelta, miró a sus discípulos, los miró así y luego le dice, aléjate de mí, Satanás. Mira a los discípulos, se voltea y luego les dice, aléjate de mí, Satanás, a Pedro. Aquí hay muchas cosas que podemos apuntar y reflejar, pero la cosa es esta, lo que, lo que Pedro fue tan grave, lo que estaba diciendo, que Jesús vio como lo más sabio reprenderlo enfrente de la gente. Porque su mentalidad estaba tan mal
que la gente tiene que saber que esto está mal. Y ahorita vamos a leer más vamos a darnos cuenta de esto. Pero imagínate que el creador del universo te diga, aléjate de mí, Satanás. Y me encanta que estas cosas tan humanas, estos errores de los discípulos, fueron incluidas en la Biblia, en estas historias, en los evangelios. Mucha gente a lo largo de los años han dicho que los evangelios y la Biblia fue algo inventado para controlar a la gente o para hacer dinero. Y me pregunto, si alguien quisiera inventar una religión, escribir un libro falso, ¿por qué metería historias tan vergonzosas como esta? No le dijo a quien sea, aléjate de mí, Satanás. Aléjate de mí, diablo, ¿no? Le estaba diciendo a Pedro. Pedro iba a ser, lo podemos poner así, el primer pastor, ¿no? Después de Jesús. Jesús iba a descender y Jesús le iba a dar el liderazgo a Pedro para que sea el líder de los cristianos, el líder de los discípulos, ¿no? Y a él le estaba diciendo, aléjate de mí, Satanás. Y hay un mensaje tan hermoso en esto, como Pedro, con todos sus errores, Pedro la regó tantas veces. Sin embargo, Dios lo escogió para que estuviera como líder después de que él se fuera. Y eso es tan hermoso, ¿no? Y ese es otro mensaje por sí mismo. Pero imagínate, no es cualquier cosa. El creador del universo le está diciendo a una persona, aléjate de mí, Satanás. Y luego dice, aléjate de mí, Satanás. Dijo, ves las cosas solamente desde el punto de vista humano, no del punto de vista de Dios. Otra vez vuelvo a lo mismo. Pedro estaba tan mal que Jesús decidió reprenderlo, regañarlo enfrente de todos, porque su idea estaba tan mal. Y eso me lleva al punto número 1. Y si tuviéramos que ponerle un nombre a este mensaje, es esta pregunta. ¿Eres seguidor o eres consumidor? ¿Eres seguidor de Cristo o eres consumidor de Cristo? Porque aquí está la cosa. Jesús les dice, ok, ¿quién dicen que soy yo? Y Pedro tiene la revelación, eres el Mesías. Eres el Mesías. Y hasta ahorita él había visto Jesús sanando a gente, había visto Jesús haciendo milagros. Pero cuando Jesús empieza a hablar de sufrimiento, empieza a decir, me van a rechazar los líderes religiosos, me van a rechazar los maestros. Como que a Pedro le empieza a dar miedo. Y dice, ¿sabes qué, Jesús? Creo que estás equivocado. Interrumpe la predicación de Jesús para regañar a Jesús y decirle, no digas semejantes cosas. Pero luego Jesús le dice, aléjate de mí, Satanás. Tú piensas humanamente, no estás pensando las cosas de Dios. Y por eso me lleva a esa pregunta, ¿eres seguidor de Cristo o eres consumidor de Cristo? Consumidor como si fuera una Coca-Cola, consumidor como si compraras una televisión. Vas a la iglesia porque tienes un problema y solamente quieres comprar la solución. Quieres consumir a Cristo como si fuera un producto. Tengo un antojo, ¿sabes qué? Voy a la iglesia y consumo a Cristo como si fuera un producto.
Porque Jesús y seguir a Jesús no solamente es todos tus problemas desaparecen, sino es que Cristo, a través de esos problemas y ese sufrimiento, trae vida. Entonces vamos a ver unos puntos. El primer punto, número 1, eres cristiano consumidor si esperas que Cristo quite todos tus problemas. Llega Jesús, les dice voy a sufrir, y Pedro no le gusta. Pero Pedro le dice, tu mentalidad no es la de Dios. Porque eso es lo que el diablo quiere. Que no tengas una relación con Dios. Que tu relación con Dios sea como, ¿sabes qué? Es que yo voy a la iglesia porque Dios es mi psicólogo. Dios es el que me va a quitar mis problemas mentales. Dios es el que me va a cumplir mis deseos, como si fuera un genio de la lámpara. Es el que me va a cumplir mis 3 deseos. Dios es un producto. ¿Cómo miras a Dios? Y ese es el primer síntoma. Si miras a Dios como un producto, porque esta sociedad mercadotecnia nos bombardea con eso, ¿no? Ser consumidor, consume, consume. Porque, y no me quiero meter tanto en ese tema, pero cuando miras los comerciales de Coca-Cola, por ejemplo, no parece que te están vendiendo una bebida nomás. No, está Coca-Cola y todos cantando, todos felices, o están viajando, o están en Navidad así tomando Coca-Colas, todos bien, todos felices. Lo que está detrás de ahí es como te están vendiendo la felicidad, ¿no? Es como que toma esta Coca-Cola y vas a ser feliz, ¿no? Entonces esa cultura a veces se quiere meter en la iglesia de Cristo. Pero esa cultura es una cultura demoníaca. Pablo lo decía, son doctrinas demoníacas. Jesús mismo le dice a Satanás a Pedro por su forma de pensar, una forma de pensar egoísta, donde yo voy hacia Cristo para yo recibir lo mío. Vuelvo a lo mismo, Jesús les dice, aléjate de mí, Satanás. No estás pensando como Dios piensa, estás pensando como humanamente. Y ese es el punto número 1. Si piensas que Dios está aquí solamente para quitar tus problemas, y no estoy diciendo que a lo mejor eres un cristiano de verdad, pero somos tan bombardeados por las ideas de este mundo que nos influye a veces. Y a veces lo queremos meter a nuestra relación con Dios. Y a veces vamos a la oración solamente para consumir una bendición, como para comprar una bendición. Oro tanto, ayuno tanto para recibir esta bendición. Pero no es así. Pedro pensaba que eran puras buenas, ¿no? Puras chilas. Pero cuando Jesús empieza a hablar de sufrimiento, de morir por los demás, a Pedro le empieza a dar miedo. Y luego dice, el 38, vamos a continuar con la lectura. Entonces llamó a la multitud para que se unieran a los discípulos y dijo, ¿no? Estaba con los discípulos, ¿no? Y ok, Pedro, la regaste mucho. Trae a la multitud, necesitan escuchar esto. Y estas palabras son las que me refiero, están en esta historia y estas palabras están en los 4 evangelios. Por lo menos estas palabras que van a seguir, como que Jesús lo repetía mucho. Y por eso todos los autores de los 4 evangelios lo registraron. Porque Jesús quería que fuera algo que entendieran. Y luego dice, entonces llamó a la multitud para que se uniera a los discípulos y les dijo, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar
su propia manera de vivir, tomar su cruz y seguirme. ¿Y qué significa seguir tu cruz? Porque seguir una cruz implica sufrimiento. Y no solamente lo haces por sufrir, no vas a agarrar un látigo y te vas a dar latigazos la espalda. Lo haces por amor, porque quieres dar vida. Jesús no murió por morir. Jesús murió porque murió en tu lugar. Murió por tus errores, por tus pecados. Cada error que has cometido en la vida y cada error que vas a cometer en tu vida, Jesús fue a la cruz por ellos. Jesús en tu lugar. El evangelio lo puedes resumir en 4 palabras. Jesús en tu lugar. O Jesús en mi lugar. Eso me lleva al punto número 2. Eres cristiano consumidor. Si piensas en discipular a los demás como una forma de llenarte a ti mismo. Una forma para ser feliz, en vez de verlo como sacrificio a otros. Eres cristiano consumidor. Si tú dices, ¿sabes qué? Voy a discipular a los demás para llenarme y ser feliz yo mismo. Porque vuelva lo mismo. Esa es una mala forma de ver las cosas. Esa mentalidad es tan horrible que le dice a Pedro, aléjate de mí, Satanás. Porque piensas como humano y no las cosas de Dios. Porque la mentalidad del humano es busco mi propio bien, pero la mentalidad de Dios es busco el bien de los demás. Y el ejemplo más grande es la cruz, morir para que los demás no mueran, ¿no? Pero si tú dices, voy a la iglesia y yo sirvo para llenarme a mí mismo, ten cuidado porque tal vez ese es otro síntoma de ser un cristiano consumidor o ser un cristiano que se está dejando influenciar por el consumismo del mundo. Ten cuidado con eso. Vamos a continuar leyendo. Dice, me encanta lo que dice aquí, y eso lo repite siempre Jesús, tomar tu cruz y seguirme. Si tratas de aferrarte a la vida, la perderás. Pero si entregas tu vida por mi causa y por y por causa de la buena noticia, la salvarás. La salvarás. ¿Y qué beneficio obtienes si ganas el mundo entero y pierdes tu propia alma? Hay algo que valga más que tu alma. Si tú vas a morir, tú sabes, todos vamos a morir. Eso seguro. Vamos a morir. ¿Qué es lo que vale la pena aferrarte en esta vida? Nada te vas a llevar. No te vas a llevar nada, absolutamente nada. Entonces, ¿no es mejor vivir para los demás en vez de aferrarte a tu propia vida? Claro que sí. Y esa es la mentalidad del reino, la mentalidad de las buenas noticias. Pedro estaba pensando de una forma tan incorrecta. Estaba pensando, ok, Jesús, no estés diciendo esas cosas de ti. Sufrimiento, no menciones esa palabra. No, Jesús, no estés diciendo que vas a morir por los demás. ¿Por qué? No, casi Pedro le dice, ámate, ten dignidad, respétate. No digas que vas a morir. No. Ámate a ti mismo, tú eres primero. Busca tus sueños.
Pero lo que Jesús le dice, Pedro, ahorita estás bien desubicado. Acabas de tener la revelación de que yo soy el Hijo de Dios y luego estás bien desubicado. Y me encanta el amor de Dios hacia Pedro. Cómo, ok, eres el menos indicado para que tú seas el líder de la iglesia de Cristo. Pero no se trata de ti, se trata de lo que yo voy a hacer en ti. Y Pedro se convierte en el líder de la iglesia cuando Jesús se va. Pero Pedro estaba desubicado, tanto que Jesús se le hizo importante interrumpir, traer a más gente y decirle, si alguien me quiere seguir, tome su cruz. Porque el que busque su vida la perderá. Pero el que pierda su vida a causa de mí y la buena noticia, ese la hallará. El tercer síntoma de ser un cristiano consumidor es que tu obediencia es limitada. Porque va a llegar un punto en tu madurez como cristiano donde tú quieres hacer algo, pero Dios quiere que vayas al lado opuesto de eso que tú quieres hacer. Y ahí es donde tú tienes que decidir, ¿voy a seguir a Jesús o voy a seguir lo que yo quiero hacer? Y si Dios te pide algo, si Cristo te pide algo, como el joven rico, que Jesús le pidió, vende todo lo que tienes y regálalo a los pobres, el dinero. Este hombre también tenía la mentalidad de consumidor. Miraba a Cristo como un producto. Necesito ir a consumir a Cristo porque Él me hace milagros. Él me va a hacer feliz. Él me va a llenar. Te vuelvo a preguntar, ¿eres consumidor o eres seguidor? Si eres consumidor, solamente vas a ver a Cristo como la solución a tus problemas, como alguien que te puede dar riquezas, como alguien que te puede dar paz. Y todas esas cosas las da. Pero si eres seguidor de Cristo, no buscas nada y entregas toda tu vida a Cristo. ¿Y cómo entregas tu vida a Cristo? Dedicando tu vida a los demás. ¿Cómo amo a Dios? Amando a los demás. Y amor no de que siento cosas bonitas por los demás, eso es químico. Estoy hablando de amor sacrificial. Aquel amor que aunque no te sientas bien, tratas bien a los demás. Aunque no quieras sentarte a comer con tu enemigo y ser bondadoso con tu enemigo, lo haces. Ese es el amor de Cristo, porque éramos enemigos de Dios, pero Él murió por nosotros. No nos destruyó, Él murió por nosotros, porque siendo enemigos debimos haber sido destruidos por Dios. Pero Dios no murió por sus enemigos. Jesús no murió por sus enemigos. Perdón, Jesús no mató. Jesús no destruyó a sus enemigos. Jesús murió por sus enemigos. Y ese es el corazón de Dios. ¿Eres consumidor? ¿Miras a Cristo como un producto? ¿O eres seguidor de Jesús? El que busque su vida, la perderá. Si tú gastas tu vida buscando la felicidad, ¿dónde está la felicidad? Esto, a lo mejor esto es lo que me hace feliz, a lo mejor lo otro es lo que me hace feliz. Primero me pongo a mí porque yo soy más importante. Vas a perder tu vida, nunca la vas a hallar.
Porque la clave de la vida es dar tu vida. Lo dice Jesús. Mas el que pierda su vida a causa de mí, a causa de la buena noticia, ese la hallará, ese la salvará. Eso sería todo. Espero que esto le haya servido a alguien. Nos vemos en el siguiente video. Y recuerda, Jesús sigue siendo la esperanza.